Me desperté con el sonido de una fina lluvia golpeando el cristal y una extraña sensación de vacío rodeándome. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, como si incluso las paredes me impidieran recordar qué día era. Cogí el móvil. Ninguna notificación. Ni feliz cumpleaños ni llamadas perdidas. Todo parecía demasiado tranquilo para una mañana que, para mí, debía ser especial. Era mi cumpleaños. Pero en aquella casa parecía un día cualquiera. La noche anterior, mis hijos habían pasado brevemente por casa. Vicente entró corriendo, me entregó un ramo de flores a medio marchitar y se fue casi tan rápido como llegó. Margarita me dio una bolsa con una caja de bombones y un kit de cosméticos baratos, dijo que no tenía tiempo y que aún tenía que terminar un trabajo para la universidad. Me quedé en la puerta viéndolas alejarse, charlando entre ellas como si mi cumpleaños hubiera sido una tarea más en su apretada agenda. Lo recordaban porque lo marcaba el calendario. No porque realmente importara. Intenté convencerme de que al menos habían venido. Que eso ya era algo. Pero era imposible ignorar la opresión que sentía en el pecho. El recuerdo de las cartas dibujadas a mano, los abrazos apretados, las voces emocionadas corriendo por la casa con sonrisas y globos improvisados, todo parecía otra vida. ¿Dónde empezó a perderse todo? Augusto, mi marido, no estaba en casa. Se fue temprano, como de costumbre. A mediodía, me llamó entre bocado y bocado: Luna, hoy no he podido salir antes. Pero lo celebraremos como es debido el fin de semana, ¿vale? Te lo prometo. Conocía bien esa promesa. Todos los años era el mismo guión. Llegaba el fin de semana, él se tiraba en el sofá con alguna excusa, dolor de espalda, mal tiempo, lo que fuera, y mi día quedaba olvidado, diluido en horas de espera de algo que nunca ocurría. Poco después de la llamada, sonó el interfono. Contesté y al otro lado llegó la voz excitada de Valeria, mi suegra. De fondo, las risas de Carola, mi cuñada. Sorpresa, dijeron mientras entraban con bolsas en las manos. Sonreí con esfuerzo. Su visita no entraba para nada en mis planes. Sabía que como venían de otra ciudad, tenían intención de pasar la noche. Respiré hondo, tensé la sonrisa de mi rostro y les invité a pasar. La casa, como siempre, estaba limpia y la mesa puesta. Lo había hecho todo como si lo esperara. Pero por dentro el agujero parecía crecer. Fue cuando apareció Lourdes que el aire de la casa cambió. Entró como una explosión de color y vida, con un vestido exageradamente alegre y los labios pintados de rojo como quien no teme llamar la atención. Luna, feliz cumpleaños, guapa, gritó abrazándome con fuerza. Si hubiera sido cualquier otra persona, esa entrada habría sido ridícula. Pero con ella, era pura energía. En la cocina, entre platos y platos, se me acercó con esa mirada que corta cualquier disimulo: ¿estás contenta con esta visita sorpresa de Valeria y Carola? ¿En serio? Bajé los ojos y negué con la cabeza. No, no lo estaba. Siempre te pones en último lugar, Luna, continuó. Esa gente come, duerme y vive tranquilamente de tu energía. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo por ti? ¿Cuándo te elegiste a ti misma? Sus palabras me llegaron al corazón. Intenté decirle que quería a mi familia, que cuidar de ellos era mi trabajo. Pero no tuve que responder. Mi silencio lo decía todo. Estaba agotada. Consumida. Y ahora, incluso mi cumpleaños parecía un día más de trabajo disfrazado de celebración. En el salón, se oían las conversaciones triviales sobre telenovelas y recetas de cocina. Las risas forzadas llenaban el espacio como una tela que cubriera lo que nadie quería ver. Yo estaba allí con un pastel en el horno y un nudo en la garganta, escondida entre los cubiertos y las especias. Y aunque no sabía cómo, lo sentí. Lo peor estaba por llegar. Solo que no sabía que vendría envuelto en papel de regalo. Las palabras de Lourdes seguían martilleándome como un latido incómodo, imposible de acallar. Aunque mis manos estaban ocupadas con las fuentes, las servilletas, el horno, mi mente no se callaba. Intenté convencerme de que exageraba, de que amar es cuidar, de que dar forma parte del paquete. Pero cuanto más me miraba allí, ordenando para los demás, más me sentía utilizada. La habitación estaba decorada con el mínimo esfuerzo, pero con todo el cuidado que solo yo tenía.
Las copas estaban perfectamente alineadas, los platos organizados con una precisión casi quirúrgica. Era un ambiente de celebración, pero vacío. Porque detrás de cada detalle impecable, había una mujer invisible. Y ese contraste me aplastaba por dentro. Entonces oí abrirse la puerta principal. El sonido de unas llaves, una voz excitada, pasos firmes en el pasillo. Era Augusto. Entró sonriendo con la expresión de quien cree que basta con presentarse. Hola, chicos. Perdonad el retraso. Amor, estás preciosa, feliz cumpleaños, me dijo mientras me daba un beso rápido y casi distraído en la mejilla. Ni siquiera me miró a los ojos. Fue directo al salón, como si todo estuviera en perfecto orden. Y tal vez para él lo estaba. Todos se sentaron. Serví los platos como siempre. Carola alabó en voz alta las patatas, fingiendo entusiasmo. Valeria analizó cada plato con ojos críticos, pero no dijo nada. Augusto comió deprisa, como si cumpliera con una obligación. Luego se levantó y con una sonrisa expectante en el rostro anunció. Ahora es el momento del regalo. Me quedé paralizado. Una parte de mí intentó creerlo. Quizá se había acordado. Quizá me había escuchado cuando mencioné el móvil nuevo. O el collar que había admirado en un escaparate semanas atrás. Tal vez por algún milagro había prestado atención. Se agachó detrás del sofá y sacó un paquete grande y rectangular. Papel dorado, cinta roja, un cuidado que me confundió. Me lo entregó con visible excitación. Todos me miraron. Incluso Lourdes en el rincón, paró el vaso a medio camino, curiosa. Lo abrí con calma. Pronto me di cuenta. Era una escobilla de goma. Una escobilla de limpieza. Moderno según él. Con mango retráctil, cabezal giratorio y tecnología innovadora. Siempre te quejabas de la vieja, ¿recuerdas? Esta es increíble. Te hará la vida más fácil. Ahora limpiarás la casa con alegría, dijo riendo, como si me hubiera regalado un collar de diamantes. El silencio en la habitación era pesado. Denso. Carola, que estaba masticando, casi se ahoga de risa. Se rió a carcajadas con la boca abierta, y tuvo que llevarse la mano a la cara. Valeria apartó la mirada, incómoda. Lourdes cerró los ojos. ¿Y yo qué? Me quedé allí con la escobilla de goma en las manos. Los dedos quietos. Los labios secos. Mi corazón vacío. No era una broma. No había ironía. Era real. Creía que había hecho algo bueno. Que había acertado. Dentro de mí algo se rompió. No sé si fue amor, admiración, paciencia, pero algo se rompió. Una vieja grieta que por fin cedía. Augusto se dio cuenta de mi reacción y como si fuera el ofendido, me replicó. ¿Sabes qué? La próxima vez ni me molestaré en comprar nada. Por eso es tan difícil complacer a las mujeres. Le dio la espalda y se marchó dando un portazo. Carola tosió sin saber si seguir riendo o disculparse. Valeria se quedó mirando al suelo. Me levanté despacio. Puse la escobilla de goma en un rincón de la habitación. Las miré a cada una sin decir palabra. Luna, empezó Carola. Me limité a levantar la mano, pidiendo silencio. Y allí de pie con el corazón palpitante lo comprendí. No se trataba de la escobilla de goma. Se trataba de lo que representaba. A sus ojos, yo no era una mujer. Yo era una empleada de la casa. Un proveedor de servicios. Un engranaje en la rueda. Y en ese instante supe que si alguien aún me quería en aquella casa, necesitaba urgentemente volver a aprender a verme. Me quedé inmóvil durante unos minutos, como si el tiempo se hubiera congelado. El sonido de las voces desapareció, la atmósfera se volvió opaca. La escobilla de goma apoyada en la pared era más que un objeto, era un espejo distorsionado de mi existencia. Estaba allí limpio, brillando a la luz de la habitación, más valorado de lo que me había sentido en años. Valeria carraspeó, inquieta. Susurró algo a Carola, que solo respondió con una mirada cómplice. En silencio, ambas se levantaron. Querida, vamos a dejarte descansar.
Creo que nos hemos extendido demasiado, dijo Valeria, haciendo la maleta. Llamaron a un taxi en silencio y se marcharon sin despedirse. Quizá por vergüenza. Quizá porque sabían que dejaban atrás los fragmentos de alguien que acababa de romperse por dentro. Cerré la puerta en silencio. Y en ese momento, la casa se quedó aún más vacía. Pero el silencio era diferente. Más cruel. Un vacío que golpeaba en lo más profundo del estómago, como si la soledad se hubiera hecho por fin oficial. Entré en la cocina. La mesa seguía puesta, como esperando a unos invitados que nunca llegaron. La tarta seguía intacta, decorada, solitaria en el centro. La vajilla acumulada parecía burlarse de mis esfuerzos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, una fría ira empezó a ocupar el lugar de la tristeza. Sin decir una palabra, empecé a guardarlo todo. Cada plato, cada trozo de comida, cada señal de una cena que solo había existido para cumplir una formalidad. Lo metí todo en tarros, organicé la nevera y lavé los platos con movimientos automáticos. Era como si, al limpiar aquella cocina, intentara borrar las huellas de mi propia humillación. Pero no lloré. Esta vez no. Terminé de secar el último cuenco, fui al dormitorio y encontré a Augusto tumbado boca arriba como si no hubiera pasado nada. Quizá estaba dormido. Tal vez estaba fingiendo. No importaba. Cogí una pequeña maleta del armario. Metí algo de ropa, un cepillo para el pelo y un par de zapatillas. Sin planearlo. Sin preparativos. No estaba huyendo, solo necesitaba escucharme a mí misma. En la puerta me detuve un momento. El silencio a mis espaldas era absoluto. Esperé en vano a que me preguntara a dónde iba. Que se levantara. Que mostrara algún signo de interés. Pero no se movió. Ni un movimiento. Ni un suspiro. Me fui. Caminé hasta la estación y cogí el tren de las 11 de la noche a casa de Lourdes. No envié ningún mensaje. Solo un breve mensaje cuando estaba de camino: estoy bien. Necesito unos días. Me senté junto a la ventanilla, con la cara pegada al frío cristal, viendo pasar las farolas como sombras en la oscuridad. Y allí, en aquel duro asiento de tren, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Un silencio distinto del que me consumía en casa. Esto era mío. Un silencio que no me acusaba, que no me juzgaba, que no me decía lo que tenía que hacer. Lourdes abrió la puerta sin decir una palabra. Solo me envolvió en un fuerte abrazo. Y me desplomé sobre su hombro. Lloré todo lo que me había tragado durante años. Lloré por mí. Por todo lo que había tolerado. Por todo lo que me había visto obligada a tragar en nombre de una paz que nunca fue real. En los días siguientes, no hice nada por obligación. Lourdes me cubrió de afecto. Me dio té, mantas, libros. Me obligó a reír viendo comedias románticas tontas. Y allí, lejos de las exigencias, las miradas y la casa impecable, empecé a acordarme de mí misma. ¿De quién era? De todo lo que había dejado atrás en nombre de un amor que solo crecía en una dirección. A Augusto no le importaba. Tampoco Vicente y Margarita. Ni mensajes. Ni preguntas. Ni intentos. Y eso dolía más que cualquier escobilla. Porque era la prueba de que mi ausencia era más cómoda que mi incómoda presencia. Era más fácil no tener que lidiar conmigo que reconocer que me habían ignorado durante demasiado tiempo. Llevé la mano al móvil varias veces, casi por reflejo. Pero permanecía en silencio. Frío. Igual que ellos. Y entonces me di cuenta. Si ellos pueden vivir sin mí, quizá yo también pueda vivir sin ellos. Al menos hasta que aprendan a verme de verdad. 3 días. Eso es lo que tardó mi ausencia en pasar factura. 3 días en los que la casa perdió el sonido de mis pasos, el olor a pan fresco por las mañanas, la organización invisible que mantenía todo en orden. 3 días sin preguntas respondidas, sin soluciones inmediatas, sin el consuelo de que alguien se anticipara a lo que cada uno necesitaba. Y entonces sonó el teléfono. ¿Estás fuera? No te olvides de comprar queso. Se nos ha acabado aquí en casa. Me quedé en silencio un segundo. Respiré hondo. Augusto, salí de casa hace 3 días.
Al otro lado, silencio. El silencio de quien procesa algo que no quiere aceptar. Pensé que dormías en el cuarto de los niños. No, y tampoco estoy en el supermercado. Ni en la lavandería. Ni en ningún sitio donde esperas que esté. Intentó utilizar su tono habitual, como si una broma pudiera tapar el agujero. Entonces, ¿cuándo vas a volver? Necesito camisas planchadas, la nevera está vacía. La plancha está en el armario del pasillo. La tienda más cercana está a 2 manzanas. Y yo, Augusto, estoy de vacaciones. Colgué. Mi corazón se aceleró, mis dedos temblaron. Pero no era miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no era miedo. Era libertad. Era como si por fin hubiera cortado el cordón de la culpa, la dependencia y la obligación. Estaba verdaderamente fuera del radar. En casa de Lourdes redescubrí a alguien que llevaba años desaparecida, yo misma. La Luna que existía antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de convertirme en una extensión de los demás. Dormí sin despertador. Me desperté con el sol dándome en la cara. Leía despacio. Bebía café lentamente. Elegía qué hacer. Y me sentí viva. Lleno. Una tarde en el jardín, pasó un vecino y me saludó. Buenos días, guapa. Lourdes, que estaba a mi lado, soltó una carcajada. Cuidado. Hasta coquetea con las plantas. Yo le seguí la corriente riendo, pero en mi interior algo se removió. ¿Cuándo había dejado de sentirme guapa? ¿O deseada? ¿O simplemente notada? Más tarde el teléfono sonó de nuevo. Augusto. La voz ahora llegaba sin bromas. Casi infantil. Volví a comer pizza congelada, me dio dolor de estómago. Tienes 2 manos, Augusto. Puedes cocinar. Tú eres diferente. Tienes, no sé, frío. No. Estoy despierto. Por fin. Luego vino Vicente. Un mensaje directo sin rodeos. ¿Por qué haces esto? ¿Vas a dejar en paz a papá ahora? Le contesté con la misma frialdad que recibí el día de mi cumpleaños. No he dejado a nadie. Solo dejé de dejarme el último. Margarita no tardó en seguir. Tú sigues ahí en el campo sin hacer nada, mientras yo estoy desesperada con mi proyecto final. ¿Podrías ayudarme? Escríbelo tú. Es tu proyecto. Pero siempre lo has hecho conmigo. Y por eso nunca aprendiste a hacerlo tú sola. Su silencio cayó como un espejo. Y yo me vi reflejada allí, la mujer que siempre decía que sí, incluso cuando quería gritar que no. Solo que ahora, el eco era diferente. Sabía de qué iba ese dolor. Y eso lo hacía soportable. Cada llamada, cada carga, cada gesto, no era preocupación. Era dependencia. Era un cobro por lo que yo no podía ofrecer. Nadie quería saber cómo estaba. Solo querían que los engranajes funcionaran de nuevo. Y fue allí, en medio de ese silencio que ahora era mi aliado, donde todo cristalizó en mi interior. Si quería que me trataran como a una persona, tenía que actuar como tal. Con voluntad propia. Con opciones. Con límites. ¿Y si ellos no estaban preparados para lidiar con eso? Entonces tal vez era el momento de hacerlo solo. No como castigo. Sino como un renacimiento. Volví como alguien que regresa de un lugar lejano, no en el mapa, sino en el interior. No había necesidad de anunciar nada. No volvía por ellos. Volvía por mí. Y lo primero que sentí al girar el picaporte de la puerta fue el fuerte olor a abandono. Una casa que ya no respiraba orden ni cuidado. El sofá volcado, el fregadero desbordado, los muebles cubiertos por una ligera capa de polvo. Nada allí se parecía al hogar que mantenía cada día con invisible esfuerzo. Augusto apareció en la habitación con los ojos hundidos, la barba sin recortar y un visible alivio en los hombros. Luna. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Vamos a resolver esto juntos. Yo te ayudaré. Miré a mi alrededor. Las marcas de mi ausencia estaban por todas partes. No. No he vuelto para eso. No soy una limpiadora, Augusto.
Intentó suavizarlo, avergonzado. Al menos te quedas, ¿no? La casa está horrible sin ti. Entonces es hora de que todos aprendan a cuidarla. Incluido tú. Y lo hice. Pero ya nada sería igual. La primera regla era clara, la vida doméstica estaría dividida. Sin roles predefinidos. A partir de entonces cada uno tendría la responsabilidad del espacio en el que vive. Augusto lo oyó como una amenaza. Pero en realidad era una invitación a la madurez. Ahora la mitad de las cenas son contigo, le dije. Y la pizza no cuenta. Se rió creyendo que bromeaba. Cuando se dio cuenta de que no, hizo lo de siempre, intentó desviar el tema. Fue Lourdes, no. Le lavaron el cerebro. No. Fue la vida. Fue el cansancio. Era el dolor de no ser visto. En la primera cena, quemó el arroz, tiró la zanahoria al suelo, saló demasiado el pollo. La cocina parecía un campo de batalla. Pero por primera vez en mucho tiempo, él estaba allí intentándolo. Y eso me emocionó más que cualquier regalo de cumpleaños. La noche siguiente Margarita apareció. Vacilante como alguien que se adentra en un territorio nuevo. ¿Puedo cenar contigo? Me perdí nuestra mesa. Por supuesto, le dije. Pero hoy cocina tu padre. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Vaya. Los milagros existen. Vicente tardó un poco más, pero al final vino también. Todavía desconfiado, todavía con un aire de crítica en los ojos. Te has convertido en otra persona. No. Solo he vuelto a ser quien era antes de perderme por ti. Los cambios eran sutiles pero reales. Augusto seguía cometiendo errores en la cocina, pero ahora lavaba lo que estaba sucio. Margarita seguía pidiendo ayuda, pero empezó a darse cuenta de que yo no estaría siempre disponible. Vicente seguía mirándome con reservas, pero empezó a escucharme más. Fue un proceso. Y poco a poco la casa empezó a respirar de otra manera. Un viernes Augusto entró en la cocina con una sonrisa contenida. ¿Te acuerdas de mi sopa de remolacha de la universidad? Sí, me acuerdo. Estaba horrible. Así es. He intentado repetir la receta. ¿Te gustaría probarla? Me senté a la mesa. El olor era familiar. El sabor estaba lejos de ser ideal. Pero había algo en el gesto que me apartó en silencio. Era esfuerzo. Era intención. Era arrepentimiento. Me miró con calma. Una mirada que hacía tiempo que no me llegaba. Luna, gracias por volver. Sé que no lo merecía. Pero ahora quiero hacerlo valer. No volví por ti, Augusto. Volví por mí. Y si quieres estar conmigo, tendrás que caminar a mi lado. No detrás. No delante. Al lado. Asintió. No intentó discutir. No replicó. Se limitó a escuchar. Y por primera vez en años me sentí escuchada. Con la cuchara en la mano y el corazón ligero, me di cuenta de que no necesitaba gritar. Solo necesitaba elegirme a mí misma. Si esa escobilla de goma había representado alguna vez todo lo que yo no era. Hoy estaba guardada. Olvidada en algún armario. Pero yo nunca sería olvidada.